Adoptando una posición sentada y cómoda, ya sea en una silla con respaldo recto o en una superficie blanda en el suelo, en un cojín o en una banqueta baja. Si es en una silla, es muy conveniente alejarse del respaldo, de modo que la columna se sostenga sola. Si es en el suelo, es práctico que las rodillas permanezcan en contacto con el suelo, eligiendo un cojín o una silla cuya altura permita adoptar una postura cómoda y firme. Independientemente, sin embargo, de la postura elegida, procurando que las rodillas queden más bajas que las caderas. Permitiendo que tu espalda adopte una postura erguida, digna y cómoda. Si te sientas en una silla, apoya la planta de los pies en el suelo, sin cruzar las piernas. Luego, cierra suavemente los ojos. Dirigiendo ahora la conciencia a las sensaciones físicas de las zonas de contacto y presión en las que el cuerpo conecta con el suelo, con la silla o con el lugar en el que se está sentado o se está sentada, dedicando unos instantes a explorar esas sensaciones. Y cuando te sientas preparado, preparada, dirigiendo ahora la conciencia a las pautas cambiantes de las sensaciones físicas procedentes de la respiración, mientras el aire entra y sale del cuerpo, dedicando unos instantes a observar las cualidades de las sensaciones físicas al respirar en la zona del cuerpo donde sean más presentes. Recordando que no es necesario respirar de ningún modo alguno en concreto, simplemente dejando a tu cuerpo respirar como hace normalmente.
inspirando y expirando a tu ritmo, dejando que las cosas sean tal cual son. Y a continuación, dejando que el foco de tu atención pase ahora de las sensaciones físicas de la respiración a la escucha. Dirige tu atención a los oídos y permite que la conciencia se amplíe y expanda, abriéndose a los sonidos tal y como aparecen, independientemente de su procedencia. Recordando que aspiramos a aprender un modo de escuchar que alivie el sufrimiento en el mundo, escuchando para comprender. Aquí, sentada, sentado y escuchando sin prejuicios. Sentado y sentada escuchando sin juzgar ni reaccionar. No existe ninguna necesidad de buscar o escuchar determinados sonidos. Trata tan solo, del mejor modo posible, de abrir tu conciencia para que pueda recibir los sonidos procedentes de cualquier dirección en el mismo momento en que te aparezcan. Sonidos que quizás estén cerca, sonidos que quizás vengan de lejos, sonidos procedentes de delante, de atrás o de cualquiera de los lados. Sonidos que puedan proceder de arriba o de abajo. Ábrete a la totalidad del espacio auditivo que te rodea, como si fueras un micrófono, siendo consciente de los sonidos más evidentes y de los sonidos más sutiles, y consciente del espacio de silencios entre un sonido y otro. Y en el caso de no percibir ningún sonido, siendo consciente del silencio. Y a continuación, escogiendo un sonido y poniendo foco en ese sonido en concreto. ¿Cómo es ese sonido? ¿Cuáles son sus cualidades sonoras?
Y en el caso de no aparecer ningún sonido, poniendo foco en el sonido del silencio. ¿Cómo suena el silencio? ¿Cuáles son sus cualidades en ti? Percibiendo ese sonido escogido, con conciencia de sus cualidades sensoriales, es decir, cómo son sus pautas de tono, de timbre, de volumen y de duración, recordando que aspiramos a aprender un modo de escuchar que alivie el sufrimiento en el mundo, escuchando para comprender, sentado y sentada escuchando sin prejuicios, sentada y sentado escuchando sin juzgar ni reaccionar. Y cuando adviertas que tu conciencia ha dejado de estar centrada en ese sonido en concreto, reconoce amablemente dónde ha ido y vuelve a conectarla luego con ese sonido o con ese silencio. Quizás tu mente ha sido atrapada por algún pensamiento, por alguna preocupación, por alguna acción de futuro. Y está bien, es lo que hace la mente, divagar de un sitio hacia otro. Si es así, cuando seas consciente de que tu mente se ha ido a otro lugar, simplemente toma nota de dónde ha ido y vuelve a tomar conciencia de los sonidos y en concreto de ese sonido que has elegido como principal. Y cuando ese sonido se acabe, escogiendo otro sonido y percibiendo sus cualidades. Soltando ahora, cuando te sientas preparada o preparado, la conciencia de los sonidos y dirigiendo la atención a la mesa de trabajo de tu mente, trayendo a este momento una conversación difícil mantenida hoy, en estos últimos días, o simplemente una conversación difícil que hayas tenido en algún momento de tu vida. Quizás una conversación difícil mantenida recientemente, quizás con un compañero de trabajo, con tu jefa, con un amigo, con un familiar, con tu pareja o quizás con tu hijo o tu hija. Una conversación mantenida con tus padres. Trayendo esa conversación a la mesa de trabajo de la mente en este momento, viéndote a ti misma, a ti mismo, en el devenir de esa conversación, viendo también a los interlocutores y trayendo en este momento a la mente esa conversación y todas sus circunstancias, tal y como se sucedieron.
recordándote en este momento, en esa conversación, que aspiramos a aprender un modo de escuchar que alivie el sufrimiento del mundo, que alivie el sufrimiento de quien escuchamos, escuchando para comprender, escuchando sin prejuicios. Sentada y sentado, escuchando sin juzgar ni reaccionar. Quizás pueda resultarte útil llevar a la mesa de trabajo de la mente esa conversación como si se proyectara en una pantalla de cine. Siéntate y presta atención a la pantalla, esperando la aparición de esa conversación en tu mente y prestándole atención cuando aparezca mientras permanece en la pantalla de tu mente. Viéndote a ti mismo, a ti misma en ese momento y recordando que escuchas para comprender, que escuchas tan atentamente que puedes oír lo que se ha dicho y también lo que se ha dejado de decir en esa conversación, sabiendo que al escuchar profundamente alivias parte del dolor y del sufrimiento del otro. Quizás puedas visualizarte cómo te permites dejar que la otra persona te diga todo cuanto está en su mente, animándola a desahogarse y sin interrumpirla, ni tratando de corregir nada en ese momento. Quizás puedas visualizarte esperando a encontrar más tarde el momento adecuado para ofrecer a tu interlocutor la información que le ayude a corregir sus percepciones erróneas. Visualizándote, escuchando con atención y sin juicio, teniendo incluso la oportunidad de descubrir y corregir tus propias percepciones erróneas. Y cuando esto sucede, puedes visualizarte disculpándote de inmediato ante la otra persona, visualizándote en esa conversación y comprendiendo el valor de escuchar para aliviar el sufrimiento. Y a continuación, cuando te sientas preparada, preparado,
abandonando la mesa de trabajo de la mente, abandonando la visualización de esta conversación difícil, para llevar de nuevo la conciencia a las sensaciones de la respiración. Al inhalar y al expirar, sintiendo la respiración momento tras momento. Sintiendo cómo el aire entra en nuestro cuerpo y siendo consciente de cómo el aire sale de nuestro cuerpo, percibiendo las sensaciones físicas que el respirar produce en ti. Poniendo foco en la respiración en los últimos momentos de esta práctica, percibiendo en qué lugar del cuerpo estas sensaciones de respirar son más intensas. Y finalmente, al escuchar el sonido de las campanas, realiza aquellos movimientos, aquellos estiramientos que el cuerpo te pida para su autocuidado. Quizás un movimiento circular con la cabeza, un movimiento de hombros o estiramiento de brazos, o quizás levantándote de la silla. Aquellos movimientos físicos que ayuden en tu autocuidado, que te hagan sentir bien. Para a continuación abrir los ojos y dar por finalizada esta práctica.